Hola, curiosas y curiosos. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, que las de esta semana también son tremendas. Pero antes, no olvides suscribirte si te mola el contenido y darle a la campanita para estar al día de los 3 vídeos que subo semanalmente. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. YouTube está probando la detección automática de capítulos. En mayo, YouTube introdujo capítulos de vídeo para que podamos dividirlos en segmentos separados y más cortos. Si te acuerdas, hasta te hice un pequeño tutorial, pero ahora han decidido utilizar el aprendizaje de la propia aplicación para asignar capítulos automáticamente. Pues bien, ya se están realizando las primeras pruebas. El aprendizaje automático, en este caso, analizará lo que ocurre en cada escena, especialmente si se muestra algún texto. A partir de ahí, creará nombres de capítulos y los implementará en el vídeo, sin que sea necesario añadir nada más ni requerir ninguna acción por parte del usuario. Eso sí, los creadores podremos optar por no participar si no les gusta lo que ven, por lo que si alguno de tus vídeos tiene capítulos automáticos con segmentos y que estén fuera de contexto, podrás pedir la eliminación de los mismos. YouTube meterá anuncios en vídeo de pequeños creadores, pero no les pagará por ello. Los nuevos términos de servicio de YouTube indican en una nueva sección que se reservan el derecho de monetizar vídeos de todo tipo de canales, aun cuando estos no formen parte de su programa de socios. Pero ojo, que esos creadores no recibirán comisión de esos vídeos con publicidad, algo que, como es normal, ya ha generado mucha polémica. Y bueno, solo vídeos que no sigan la política ad-friendly o amigable con la publicidad de YouTube estarán excluidos. YouTube ofrecerá información oficial sobre la vacuna del COVID-19. Tras el inicio de la pandemia de este año, YouTube empezó a añadir paneles informativos tanto en los vídeos como en las búsquedas sobre el coronavirus, para así proporcionar a los usuarios información procedente de fuentes contrastadas para combatir las noticias falsas sobre este tema. Pues ahora la compañía actualizará estos paneles informativos, incluyendo además información sobre los progresos que se realicen en la búsqueda de una vacuna, para que los usuarios también cuenten con información oficial en este sentido. Algo que me parece muy bien porque hay mucho loco suelto. Snapchat lanza ahora su propia versión de TikTok. Snap anunció la semana pasada el lanzamiento de Spotlight, una función que funciona como TikTok y también como Instagram Reels y que permite colgar vídeos de formato corto. Para animar a la gente a crear contenido de este tipo, Snap ha anunciado un programa de recompensas para premiar a los vídeos más populares. En concreto, aseguran que pagarán hasta $1 millón al día hasta finales de este año a los usuarios que compartan los vídeos más populares siempre que sean mayores de 16 años. Estados Unidos da otra semana más a TikTok para vender sus operaciones en el país. Y seguimos con este rollo semana tras semana, y es que en un documento presentado este miércoles ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el tribunal que lleva el caso de estos tipos, los abogados de TikTok informaron al juez de la nueva prórroga concedida por el Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos. Si os acordáis, en septiembre las firmas estadounidenses Oracle y Walmart acordaron que se harían con el 20% de TikTok global, una nueva empresa con sede en los Estados Unidos que dirigiría el servicio de la aplicación en todo el mundo, aunque aún está por negociarse cuál será la participación que seguirá teniendo ByteDance en TikTok. Twitter volverá a abrir la verificación del perfil. La información proviene del propio blog de Twitter, que recoge todos los planes de la red social para implantar este nuevo método a principios del próximo 2021, pero sin concretar aún la fecha. La nueva política de verificación de perfiles tendrá unas reglas muy claras, pero vamos, las de siempre, sobre todo que consigan atestiguar que una cuenta con el cheque azul es auténtica y de interés público. Y también recoge que la cuenta debe ser notable y activa en el día a día de la red social. Vamos, que escriba tweets continuamente.
Y Twitter dice que en total recogerá solicitudes de 6 diferentes ramas que son notables o importantes, que pueden ser rollo perfiles gubernamentales, compañías, tanto marcas como organizaciones sin ánimo de lucro, medios de comunicación, entretenimiento, deportes y una última sección que reúne tanto a activistas, organizadores y otros personajes influyentes. Twitter mostrará tweets de temas sugeridos en el timeline. La red del pajarito ha añadido una nueva función con la que los usuarios verán en su línea de tiempo de la pantalla de inicio nuevos tweets de temas sugeridos, que podrán seguir de forma sencilla o informar a Twitter de que no les interesa. Esta nueva función llega después de que Twitter anunciara que extenderá su advertencia sobre contenido considerado como controvertido a los intentos de los usuarios de marcar un me gusta en aquellos tweets que la plataforma decide que violan las políticas sobre desinformación. Pinterest permitirá apuntarse a clases y eventos a través de Zoom, así como lo oyes. De momento no hay fecha confirmada de lanzamiento, aunque Pinterest sí ha confirmado que está trabajando en nuevas formas para ayudar a los creadores a conectar con su audiencia. Cuando todo esto esté disponible para todos los usuarios, los creadores de clases online podrán emplear nuevos tableros de Pinterest para informar sobre sus actividades y publicar, por ejemplo, una promoción o también dar más detalles sobre la materia que se va a impartir. Además, podrán incluir un enlace para ingresar a una tienda online o subir notas de los estudiantes o fotos o horarios y otros recursos que consideren importante compartir con la audiencia. Facebook permite donar comida y ropa para los más necesitados. La herramienta de momento solo estará disponible en los Estados Unidos y recibe por nombre Drives. En ella, cualquier usuario podrá iniciar una campaña de donaciones y ayudas para las personas con más necesidades de su localidad, o por ejemplo, dar a conocer iniciativas similares que se estén ya desarrollando. Se trata de una función que viene a complementar la que permite organizar y solicitar ayuda entre los vecinos, una herramienta que ya lanzó la compañía durante los meses de confinamiento por la pandemia. Facebook lanza oficialmente la app Egg. Esta app permite realizar todo tipo de diseños y espacios creativos. Vamos, unos collages creados con numerosos elementos. Ya sea, pues eso, elementos gráficos como canvas, como fotografías, estilos, colores o tipografías. Además, también puedes crear archivos GIF de forma divertida, así como utilizar el extenso banco de imágenes en movimiento de Giphy que Facebook compró el pasado mes de mayo. Además de ser una herramienta para crear contenido, también tiene tintes sociales, como no. Por ejemplo, al emplear Egg, no solo se pueden elaborar collages, sino que también se puede navegar por los contenidos que otros usuarios han creado. Y bueno, pues eso es todo de esta semana. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha gustado más? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros canales que quiero que entres y los veas y me dices qué tal. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.